El pueblo tuvieron que pasar, dice, que por el camino del valle de sombra, pero tenían una ventaja, que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, iba delante de ellos, iba marcando camino. Entonces, si ellos sabían que Dios estaba con ellos, pues no debían de temer, ¿no? Luego Josué les dice, debemos santificarnos, debemos honrar al Señor y limpiarnos tanto en cuerpo y espíritu de toda suciedad, ¿no? Entonces aquí viene el momento en el que cruzan y empieza también esa prueba de fe para el pueblo de Israel. Isaías 43:2, aquí Dios pues manifiesta su fidelidad con el pueblo, dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y es que cuando Dios se manifiesta a su pueblo, a favor de él, debemos aprovechar ese crecimiento en la fe, porque Dios nos envía, pero ya antes nos ha hablado. En el momento que los sacerdotes, los que llevaban el arca, en el momento que pisan la superficie del agua, pues automáticamente el río se paraliza. Y yo digo en esta tarde que hay algo que Dios no puede hacer. Hubo desafío para el pueblo, hubo valentía por parte de ellos, pero también Josué pues llevó a cabo la obra que Dios le había encomendado. Y aquí quiero poner, primer punto, punto 1, perdonar por la letra, cumplimiento de la promesa y la presencia de Dios que va con ellos. Bueno, no sé si entenderéis un poquito la... ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Me seguís? ¿Vale? En este capítulo vemos la conquista de una tierra que tomarían por posesión. Antes de llegar al lugar, Dios ya se lo estaba dando. Un pueblo que era rebelde, pero ahora pues deciden obedecer. Nos habla del arca del pacto, la presencia que simboliza la presencia de Dios, donde también iban las tablas de la ley escritas por Moisés. Y entonces él marcaba el camino. Entonces aquí vemos que el pueblo experimenta un Dios de pacto. Pero ahora ocurre algo. Hasta ahora han obedecido, hasta ahora han querido ir hacia la conquista, pero ahora ocurre algo. Josué se hace anciano, ¿vale? Entonces Josué está esperando a que llegue el momento de partir con el Señor, y entonces él pues reúne al pueblo, les habla al pueblo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ahora mismo digamos que cuando muere Josué se quedan sin líder, entonces el pueblo es como que se tambalea, se queda un poquito ahí en el aire. Y es que cuando Dios pone un líder, un guía, no tenemos por qué depender de esa relación que ese líder tenga con Dios. Anteriormente Josué le está diciendo al pueblo, debemos santificarnos, debemos limpiar nuestro cuerpo y espíritu, ¿no? Está hablando de todos, no de él, sino algo que tenían que hacer todos. Y es que el pueblo estaba acostumbrado, habían pues conocido a un Dios de oídas, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, aquel que se comunicaba con el líder, y ese líder transmitía al pueblo, pero realmente no conocían al Dios real y personal que hoy tenemos nosotros, que por eso pues hubo un sacrificio para que hoy día pues cada uno de nosotros podamos tener acceso al Padre. Entonces nos vamos otra vez a Josué, y entonces llama a los oficiales, llama a los jueces, a los oficiales, a los líderes, les hace recordar lo que Dios ya ha hecho con el pueblo, pero también les advierte que lo que ocurriría si dan la espalda a él. Y es que en los dos últimos capítulos de Josué vemos como no para de decirle al pueblo, ¿no? No tenéis que adorar a otros dioses, tenéis que seguir los mandatos, mirar que los mandamientos que Moisés os escribió, y continuamente les está advirtiendo, y ellos a todo pues decían sí, obedeceremos. Entonces aquí Josué en 23:16 dice, si rompen el pacto del Señor su Dios, al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes, y pronto desaparecerá de la buena tierra que Él les ha dado. Podemos imaginarnos lo que ocurrió aquí. Terminaron desviando la mirada,
idolatrando ídolos, se mezclaron con tribus paganas, y entonces aquí viene un pueblo egocéntrico. Egocéntrico, que viene de una palabra llamada egolatría, que quiere decir dar culto a uno mismo. Dice que es la parte del ser humano donde sentimos, donde actuamos y donde pensamos. Habla del interior. Dice, el ego es la tendencia del hombre donde se considera el centro de todo. Y aquí vamos al segundo punto, que vemos un pueblo desobediente, desobediencia, y un pueblo egocéntrico. No me cabe. Vale. Entonces aquí llega el momento en que pasan ciertos años donde Dios guarda silencio con el pueblo, porque el pueblo entra en desenfreno, en corrupción, digamos que en esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ahora por eso estoy poniendo los puntos ahí, porque ahora me quiero ir ahora vemos que el pueblo está totalmente en desorden, queda sin un líder, pero ahora nos vamos a 9 siglos después, 900 años después de Josué, nos vamos a trasladar a Esdras, y lo que quiero es que nos centremos qué quería Dios hacer con ese pueblo. O sea, Dios había pactado con ese pueblo, y aunque pasen muchos años, Dios tenía una promesa para ese pueblo. Entonces ahora pasan 70 años de cautiverio, ¿vale? Y a la vuelta de ese cautiverio, pues Dios tiene algo que decirles al pueblo, y es que les dice que Jerusalén estaba en ruinas, pero lo que primeramente les pide Dios, que reedifiquen el templo, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Me seguís? Vale, pues pasan esos años, y ahora nos vamos a Esdras después de que vienen del cautiverio. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, uno de los líderes. Y ahí los otros líderes y le dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhaón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron, de ninguna manera. Pueden tomar parte de esta obra. Nosotros solos construiremos el templo del Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirles que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraron sus planes. En esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Vemos como también pasan unos años hasta que Darío coge el trono. Y aquí vemos que los enemigos, los que se oponen a que el pueblo reedifique lo que Dios les ha mandado, son los samaritanos. Vemos que en el tiempo donde los israelitas viene la deportación, algunos de ellos estaban en su tierra y hay como una mezcla, se mezclan con estos. Y estos, los samaritanos, digamos que adoraban dioses paganos, pero mezclaban también con el Dios verdadero. Entonces es cuando Zorobabel y los otros líderes rechazan completamente que puedan estar con ellos reconstruyendo. Vinieron con mentiras, diciéndoles, adoramos al mismo Dios, y era pues el enemigo en este caso metiendo mano para que la obra de Dios se paralizara. Entonces ellos se resintieron y a través del rechazo pues empezaron a meter mano para paralizar la obra de Dios. Esdras 4:24 dice, por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Y ahora nos vamos a ir al libro de Ageo, que hay una continuidad con el libro de Esdras en cuanto a lo que queremos ver, la reconstrucción. Dice que el pueblo comienza la reconstrucción, pero se encuentran con la oposición de los enemigos. ¿Y ahora qué ocurre? Que se desvían de sus prioridades. Entonces se paraliza, se suspende la reconstrucción y vamos a estar viendo en Ageo que había mucha falta de perseverancia. Y Dios exhorta al pueblo a reedificar el templo que estaba totalmente en ruinas. Ageo 1, del 1 al 14.
Dice, 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Tiempo después, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado al pueblo, temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Vale, aquí vemos que el pueblo no solo se había dedicado a la reconstrucción de sus propias casas, sino que también se dedicaron a adornarlas. Entonces aquí empieza la queja de Dios y del profeta Ageo hacia el pueblo. Dice, si tenéis dinero, tenéis tiempo, y encima tenéis deseo de invertir, pero lo invertís en vuestras casas y encima casas lujosas, abandonando las prioridades que era reconstrucción del templo. Viene exhortando Dios al pueblo, le dice, meditad en vuestros caminos. Debían reflexionar con el fin de poder entender qué es lo que Dios quería transmitirles. Vemos que el enfoque del trabajo no era productivo. El pueblo parecía que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Y eso pasa cuando hacemos las cosas a nuestro antojo. Ahí viene pues, cuando vemos que están en ese egoísmo, cuando están mirando en ellos mismos y cuando tampoco están aceptando la voluntad de Dios. Y ahí pues vemos la desobediencia y el ego. Y aquí vemos el punto 3, la importancia de la reconstrucción. ¿Cuáles eran los resultados de la desobediencia? Pues en el área de las siembras y cosechas la gente estaba, digamos, desanimada porque no se llevaron a cabo sus expectativas. El pueblo no estaba satisfecho ni con lo que bebían, ni con lo que comían, ni con lo que vestían. Entonces entraron en desesperación, porque con lo que ganaban tampoco, digamos, que bastaba para las necesidades económicas, y la situación se hizo bastante difícil y sufrida. Pero debían entender por qué de todas estas, qué estaba ocurriendo o qué Dios les quería decir en ese momento. Y es que a veces estamos en nuestro ego y tomamos iniciativas, expectativas de nuestro punto de vista, y cuando vemos que ya no podemos más, entonces encima le decimos, ayúdame, como si fuera nuestro mayordomo, o incluso le pedimos cuentas a Dios. ¿Por qué esto está saliendo así? Y era lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Y realmente cuando hay un desorden, Dios mete su mano disciplinando al pueblo, y todo lo que es del hombre lo tiene que volver a deshacer para que lo suyo se empiece a hacer bajo su voluntad. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Al principio del capítulo nos habla de una necesidad, reflexionar en lo que tenían que hacer, la gente que debían de preparar para seguir con la reconstrucción,
y les da 3 instrucciones específicas: subid al monte, traed madera, edificad la casa. Y cuando hay una obediencia, pues Dios se glorifica. Por cuanto mi casa, dice, está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No tenían excusas, eligieron sus prioridades y dejaron a un lado la prioridad de Dios. Y esto trajo consecuencias. Y sabemos que cuando nos ocupamos de las cosas del Padre, el Padre se ocupa de las cosas terrenales. Entonces, ¿qué debemos de aprender de esto? Debemos tomar decisiones con base a nuestras prioridades. Y nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Luego las circunstancias, Dios lo usa para corregirnos y para disciplinarnos también. Él puede empujar, puede presionar, pero controla las circunstancias de nuestras vidas, siempre y cuando pues, podamos aprender de la lección. Y sobre todo que nos vayamos conformando a su imagen. Y pues la Iglesia pues tenemos que tener ese tiempo de poder examinarnos, ¿no? delante de Dios. Tenemos en Éxodo 33, 19, que Dios contesta a algo que le pedía a Moisés. Dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad, delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Moisés ruega por un pueblo. Le decía a Dios, yo sé que es un pueblo indigno, pero es un pueblo que tú has elegido. Es un pueblo que tú has rescatado, un pueblo que has hecho grandes cosas y encima has hecho un pacto con ellos. Son tuyos, no los dejes, ¿no? Era como ya entrar en esa desesperación de que algo Dios tiene que hacer. Y volvemos al capítulo de Ageo, en el 13, versículo 13. Vemos como Dios también pues, toma a Ageo para hacer despertar al pueblo. Y Ageo alienta al pueblo cuando hay un cambio de actitud, porque antes estaban egocéntricos, estaban en sus cosas y no podían ver más allá. Y entonces, cuando hay un cambio de actitud, Dios les dice, yo estoy con vosotros. Y aun a pesar de nuestros actos, Dios es fiel y responde. El pueblo de Israel no tenían un Dios de vara, no tenían un Dios de injusticia, tenían un Dios compasivo, un Dios que les alcanzó su misericordia, un Dios de orden, de disciplina. Y aquí el último punto es que Dios los lleva a la reflexión. Uy, ahora he cogido otro. Dios los lleva a la reflexión. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18, dice, cuando alguien se vuelve a Dios, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vemos que llega un momento que el velo es quitado del corazón del pueblo cuando verdaderamente se vuelven a Él. Y es lo que les dio la capacidad, la franqueza y también la libertad de poder experimentar la gloria de Dios. En Ageo, en el segundo capítulo de Ageo, vemos como hay una reconciliación y es como que ya deciden hacer lo que anteriormente era la prioridad, o sea, lo que tienen que haber hecho de un principio. Entonces Dios les dice, mi espíritu permanece entre ustedes. Dios les sigue hablando al pueblo. Así como lo prometí cuando salieron de Egipto, no teman. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Quién somos y a quién servimos? Somos templo del Espíritu Santo y eso nos lleva a tener una identidad que tiene que identificarnos con ese carácter que Dios va haciendo en nosotros. Estamos sirviendo a un Dios santo, un Dios que se quiere glorificar en medio de su pueblo y ha establecido su reino. Y Él nos ha dado una posesión, nos ha dado una tierra y también un mandato, como hizo con Moisés, esfuérzate con Josué, esfuérzate y sé valiente. Y mi pregunta es, ¿piensas que todavía no es tiempo de reconstruir el templo? Dios nos demanda obediencia y prioridad en su obra. Nos llama a reconstruir, nos llama a ocupar nuestro lugar, a recoger el fruto, a dejar caer la lluvia, porque somos templos, somos herramientas en sus manos. Resumen de estos 4 puntos. Primeramente vemos cómo Dios los acompaña a alcanzar la promesa. Dios nos ha sacado de ese desierto, ha abierto camino,
nos ha dado ya una promesa que ahora quiere que alcancemos, porque ya es nuestra. Tiempo donde se endurecen poniendo la mirada en el ego. Cuando la Iglesia está en ese tramo de estar mirando lo de uno, la Iglesia se estanca, no podemos ver lo que Dios nos quiere en ese momento, lo que quiere glorificarse en medio de su Iglesia, y eso no nos deja avanzar. Dejan a un lado lo que era de Dios, la reconstrucción. Si hoy has dejado algo a medias, pues es tiempo de reconciliarte con Dios, porque lo que Dios empieza lo acaba. Y si Dios nos ha dado una responsabilidad, esa responsabilidad se tiene que llevar a cabo hasta el fin, porque cuenta con nosotros. Y nuevamente Dios habla y se reconcilian. Hoy Dios, yo creo, ¿no?, que nos está hablando al pueblo en cuanto a nuestras motivaciones, nuestras prioridades, todo lo que influye el hecho de dejar lo que hemos empezado y no hemos acabado. Y quería terminar con Primera de Pedro 2, del 5 al 10. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Amén. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios.